regulación mínima en materia procesal, tipicidad de la sanción administrativa, cita dictámenes de ella misma y precedentes de la Sala Constitucional que han desarrollado estos temas, pues para establecer que pues en materia administrativa tiene que fijar el legislador cuál es el órgano que tiene competencia para aplicar una sanción y establecer cuál es la conducta que va a constituir esa sanción, sea el tipo administrativo, y establecer igual que tiene que haber pues una regulación mínima acorde con las reglas del debido proceso para los efectos de la aplicación de esa sanción. De manera concomitante, la Procuraduría General de la República en este dictamen pues hace una cita también de precedentes de la Sala Constitucional sobre medidas cautelares, estableciendo pues principios de instrumentalidad de las medidas cautelares, de razonabilidad y proporcionalidad de las medidas cautelares, del peligro de mora y la apariencia de buen derecho, que son los principios generales que pues conocemos todos, que se aplican como presupuestos materiales antes de dictar una medida cautelar, ya sea en sede pues administrativa o sede judicial. A partir del razonamiento que hace la Procuraduría General de la República, que considera que las medidas cautelares se enmarcan dentro de una potestad sancionatoria de la administración que desarrolla estos principios de legalidad, reserva de ley, regulación mínima y tipicidad de la sanción administrativa, y a partir de los criterios de la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República concluye que el órgano competente para dictar las medidas cautelares debe tener además la potestad de imponer una sanción final que tutela la situación jurídica protegida de antemano, sanción que asimismo debe tener la misma o mayor gravedad que la que posee la medida cautelar. Asimismo, conforme con la Procuraduría, el Registro Nacional de Derechos de Autor y de Derechos Conexos y el Registro de la Propiedad Industrial solo pueden decretar medidas cautelares en el marco de sus competencias. ¿Cuál sería el marco de sus competencias? La inscripción de pues, derechos de propiedad intelectual, la cancelación de esas inscripciones, llámese por una caducidad de una marca, una nulidad de una patente, etc. Y dice la Procuraduría General de la República que se da esta limitación, pues en ese caso lo que aplica es el artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública para los efectos de que los respectivos registros dentro del marco de sus competencias sí podían dictar esas medidas cautelares, pero solo limitados sus casos. También se remite a la Procuraduría a los antecedentes que yo les comentaba en un comienzo, pues que el proyecto de ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual tenía el defecto de no definir los órganos administrativos competentes para decretar medidas cautelares, no decían qué consistían las sanciones administrativas que referían al artículo 30 y tampoco pues decía cuáles serían las conductas o las infracciones que darían lugar a esas sanciones administrativas. Entonces la Procuraduría General de la República concluyó que pues, el legislador desoyó a la Sala Constitucional, no corrige las observaciones que le hace y que entonces de una forma u otra las disposiciones legales que le conceden una competencia expresa al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y al Registro de la Propiedad Industrial para decretar medidas cautelares quedaron según criterio de la Procuraduría General de la República vacías de contenido, de manera que estos órganos administrativos, para quienes el criterio de la Procuraduría les resulta vinculante, estaban impedidos para dictar medidas cautelares. ¿Esto qué es lo que ha provocado? Pues que cualquier solicitud de medida cautelar debe remitirse a los tribunales de justicia. En principio, lógicamente, los tribunales de justicia y quienes nos dedicamos a nuestra justicia estamos llamados pues a resolver las medidas cautelares de la manera más expedita posible, con las limitaciones que en la práctica suceden. ¿Limitaciones en qué sentido? Si lo analizamos desde el punto de vista de la jurisdicción penal, pues la política de persecución criminal que ha seguido el Ministerio Público, por lo menos con el anterior fiscal general, pues nos decía que el Ministerio no perseguiría las infracciones a la propiedad intelectual salvo que afectaran la vida. Entonces, bueno, si se están afectando la vida, por ejemplo, por un medicamento adulterado, pareciera que el bien jurídico tutelado que ahí está protegiendo es más que todo la vida, no la propiedad intelectual en sí mismo. Y actualmente entiendo que con el actual fiscal general puede haber una apertura más amplia a conocer procesos penales en sede penal, en el tanto estos delitos contra la propiedad intelectual se ven en contexto de crimen organizado, pero igual resulta una visión un tanto limitada, pues podrían darse infracciones graves frente a la propiedad intelectual que no encajen dentro de ese concepto de crimen organizado que pues maneja la Fiscalía General de la República, hasta donde conozco. Y en la jurisdicción civil pues se conocen las medidas cautelares, ya sean en procesos sumarios de competencia leal o en procesos abreviados,
tal vez con la desventaja de que hay una saturación de la jurisdicción civil. Es una jurisdicción que tiene encomendado el conocer todos los procesos de cobro judicial, lo que ya de por sí le satura, y eso genera que las medidas cautelares tal vez no se resuelvan con la brevedad y eficacia que deberían, y también generan pues cierto desfase en el tanto pues los juzgados han tenido que venirse acostumbrando a pues conocer esta clase de reclamos de propiedad intelectual. Aparte de todo esto, pues nos genera un punto que tiene que ver con la seguridad jurídica, y en el sentido pues que el ciudadano tiene derecho a saber a qué atenerse, y pues a partir del criterio de la Procuraduría General de la República uno podría cuestionarse pues que algo ha fallado o algo está mal, porque si la Procuraduría General de la República tuviese razón, durante más de 6 años ambos registros dictaron medidas cautelares sin tener competencia para hacerlo, y ahí habría un problema entonces de la licitud de esos actos administrativos y pues de la actuación de la administración que habría dictado medidas cautelares sin competencia. Y si estuviese equivocada la Procuraduría General de la República, pues partiríamos que del 2007 para acá han dejado de aplicar esa norma, lo cual también podría ser negativo, en el tanto podrían dejarse de estar tutelando de una manera provisional los derechos de propiedad intelectual. A partir de este dictamen y de este tema que me ha tocado desarrollar de la integración de las medidas cautelares hacia un sistema un sistema administrativo y judicial, podrían pues establecerse ciertas conclusiones. Es innegable que la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, de una forma u otra, pues tiene imprecisiones, lamentablemente, defectos de técnica legislativa, tendría que decir yo, en cuanto a estos temas de procedimientos administrativos sancionatorios y sanciones administrativas, especialmente esa referencia que hace el artículo 2 de la dimensionamiento de la sanción final, que eso puede provocar confusión y puede llevar a interpretaciones como la que sostiene la Procuraduría General de la República de una manera razonable, hay que reconocerlo, es un criterio que es razonable. No obstante, que el criterio yo lo considero razonable, me parece que no es la única interpretación que se le puede dar al tema. Podemos también interpretar pues que el legislador de un modo poco sistemático abandonó la idea de fijar sanciones administrativas ante las infracciones de propiedad intelectual para más bien tipificarlas como delito y delegar en el Registro Nacional de Derechos de Autor el registro de la propiedad industrial, así como los tribunales de justicia, la competencia para decretar medidas cautelares que garanticen el futuro de futuros resultados de procesos judiciales, sin perjuicio, claro está, pues de que cada titular de propiedad intelectual o su representante escoja la vía a la que decida acudir, ya sea la vía administrativa o la vía judicial, pero que exista una amplia opción de tutela de la propiedad intelectual que sea acorde con los artículos 41 y 47 de la Constitución Política. Y en este sentido cabe resaltar lo que dijo la Sala Constitucional en este voto 4530-2000, que fue el que conoció de la consulta facultativa de constitucionalidad del entonces proyecto de ley de la Ley de Procedimientos de Observancia de la Propiedad Intelectual, que textualmente nos dice: en general, tratándose de las medidas cautelares, como más adelante se explica, puede entenderse que se justifica una intervención de la administración en atención al interés público que hay de por medio en la tutela de derechos de propiedad intelectual, sobre todo tomando en cuenta que los procesos en sede judicial normalmente resultan más costosos y lentos. Entonces podría decirse que el tema del peligro de mora o la urgencia que tenga determinada medida cautelar podría justificar que, además de los tribunales de justicia, un órgano administrativo especializado pudiese conocerlas y resolverlas de acuerdo con esta mención que hago aquí de este voto de la Sala Constitucional. Dentro de lo que la Procuraduría General de la República menciona en el dictamen que les comento, se dijo que que el órgano que tiene la competencia para conocer el fondo del asunto es el único que puede dictar medidas cautelares. Y pareciera que sí es lo deseable que, a la luz del principio de instrumentalidad que sea en materia de medidas cautelares, que pues quien conoce el fondo de un caso pues sea quien dicte las medidas cautelares, porque tendrá los mayores elementos de juicio para poderlo hacer. Pero sin embargo, ello no siempre sucede, y sobre esto podríamos citar 2 o 3 ejemplos para dar una explicación de que, si bien puede ser una regla, la misma legislación admite excepciones a esa regla. Si vemos el artículo 16 de la Ley de Procedimientos de Observancia, nos habla de que una autoridad aduanera puede dictar de oficio medidas cautelares cuando ve que se está dando una infracción en el tránsito, importación o exportación de mercaderías,
Y podemos ver también que en los procesos arbitrales, el tribunal arbitral no va a tener competencia para dictar medidas cautelares. Llamamos un proceso arbitral que exista dentro del contexto de un contrato de licencia, un contrato de transferencia de tecnologías. Entonces, necesariamente la parte que está dentro del proceso arbitral tendrá que acudir a un tribunal de justicia o ante un registro, si se aceptara que tiene competencia, a los efectos de solicitar las medidas cautelares. E incluso en sede de tribunales de justicia, pues tenemos la experiencia que por la distribución de competencia, digamos, por razón del territorio, por razón de la cuantía o competencias funcionales, sucede que tanto en primera o en segunda instancia, a veces es un juzgado el que conoce del proceso preparatorio y otro juzgado diferente o tribunal diferente el que conoce del fondo del asunto. Entonces, pareciera que no tenemos que ser tal vez tan rígidos o tan inflexibles sobre este tema, que podría interpretarse, como les digo, de una manera diferente. Considero, ya para ir terminando, pues que me acaba el tiempo, que el hecho de que se presente un proceso preparatorio de medidas cautelares pues no impide que la autoridad competente pueda evaluar la razonabilidad o proporcionalidad de la medida e incluso su apariencia de buen derecho, pues se supone que quien solicita las medidas cautelares tiene que dar una información preliminar sobre cuál es el objeto de la controversia, sobre cuál sería la infracción. El órgano jurisdiccional pues tendría que analizar la seriedad de esa solicitud, partiendo de que quien solicita las medidas cautelares es el titular de un derecho, su representante, de que exista esa seriedad o esa apariencia que pueda estarse dando una infracción. Hay una serie de medidas cautelares que se enuncian en el artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia, algunas más gravosas que otras, lógicamente conforme con criterios o principios de menor onerosidad, razonabilidad y proporcionalidad, pueden adecuarse a cada situación en concreto. Y en todo caso, si hubiese duda, bien puede el órgano jurisdiccional darle audiencia al presunto infractor, si también no hay peligro de que se destruyan pruebas o de que se oculten los rastros de la infracción, a los efectos de que se pronuncie el presunto infractor sobre la solicitud de medidas cautelares y resolverlas con mayores elementos de juicio. Entonces, pues en mi humilde criterio, tampoco se daría una limitación en el sentido que les comento, y podría pues hacerse una interpretación diferente o revisarse este tema de pues, el criterio que sigue la Procuraduría General de la República. Ya como consideraciones finales, a mí me preocupa, por lo menos cuando uno hace la lectura de la Ley de Procedimientos de Observancia y la propia Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales, vemos que en lo que concierne a observancia de derechos de propiedad intelectual, la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales hace como una copia casi literal de lo que es la Ley de Observancia y solo ajusta algunos detalles. Y digo esto por lo siguiente, ya para ir concluyendo, que se me está acabando el tiempo, creo que me estoy pasando el tiempo, ¿ok? No, ya voy concluyendo, es que el tema da para hablar más. Digo esto por lo siguiente, porque los errores o las confusiones que señala la Procuraduría General de la República en el dictamen del año 2007 se trasladan a una ley de protección de obtenciones vegetales que es del año 2008. Se pudieron haber tomado en cuenta en la Asamblea Legislativa, dicho con todo respeto, para los efectos pues, de tener una ley más clara que evitara este tipo de confusiones, y sin embargo no se hizo. Y también menciono ya por último, para seguir terminando, que Costa Rica tiene pendiente como compromiso derivado del capítulo 15, aparte 27 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, pues una ley concerniente a limitaciones en responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. Eso significa que podría haber en Internet un contenido que infrinja la propiedad intelectual, que se emitan notificaciones por parte del titular de propiedad intelectual para que se baje ese contenido, tal vez no se baje y sea necesario pedir medidas cautelares. Y yo me cuestiono qué tan oportuno, qué tan conveniente es que para bajar un contenido de Internet tengamos que estar obligando a los justiciables a acudir a los tribunales de justicia, tal vez a procesos que lamentablemente por las limitaciones que existen no son los rápidos y expeditos que se desean, y hasta dónde no debería abrirse una posibilidad para que un órgano especializado, podría ser también en materia, como les digo, de Internet y tecnología, pudiese conocer de estas medidas cautelares. En parte por eso es que se retoma un criterio de la Procuraduría General de la República del año 2007, ya tiene 4 años, y pues le hemos hecho algún análisis crítico, fue lo que pues hemos solicitado en grandes rasgos analizar dentro de esta charla, para los efectos de pues tratar de dar un enfoque diferente hacia una tutela más amplia, más flexible de la propiedad intelectual, que le permita al justiciable acceder a mayores recursos o medios diferentes para tener una tutela, como les digo, más efectiva de la propiedad intelectual, y que garantice mejor
el cumplimiento de los artículos 41 y 47 de la Constitución Política. Ese es en grandes rasgos el tema pues, que me ha tocado desarrollar. Como les digo, yo reconozco que el criterio de la